con la que nos encontramos, ¿no? Porque lo queramos o no, eh, la vida tal como la tenemos configurada, pues nos lleva siempre o casi siempre a vivir más fuera que dentro de nosotros mismos, ¿no? Estamos atrapados por tantas tareas, tantas cuestiones que si no somos conscientes de ello, pues fácilmente nos sacan de ese centramiento interior en nuestro verdadero lugar, en nuestro verdadero hogar interior, que podríamos definir como el silencio, ¿no? Y sin embargo es una paradoja, ¿no? Porque, es decir, si el silencio forma parte de nuestro ser, forma parte de nuestra dinámica existencial, eh, ¿por qué nos cuesta tanto estar o permanecer en ese silencio, ¿no? Y sin duda alguna, pues hay mil razones que podrían hablarnos del porqué de todo esto, ¿no? Vamos a tratar ahora un poco, como os decía, de ver qué nos puede ayudar en esta realidad personal de reintegrar o tomar conciencia de esa dimensión silenciosa, ¿no? Fijaos que en el fondo, cuando hablamos del silencio, aun cuando, pues ciertamente exigirá una práctica, un habituarnos a ello, un redescubrirlo, un dejarle espacio, estamos hablando de un modo de ser y de vivir. Eso no quiere decir que el más silencioso es la persona que más calla. De hecho, yo no sé si habéis oído hablar del padre Moratiel, uno de los grandes promotores en estos últimos años de las escuelas del silencio, ¿no? Que sus mismos hermanos dominicos le acusaban de que andaba todo el día de acá para allá y no callaba. O incluso la misma Santa Teresa de Jesús, ¿no? A la que se nos presenta siempre como modelo de contemplativa y tal, pues era una mujer que estaba constantemente en comunicación e introduce dentro de lo que es la vida contemplativa el mismo tiempo de oración silenciosa que el mismo tiempo de compartir con los hermanos. 2 horas de oración y 2 horas de recreación. Es decir, no estamos hablando de un silencio opuesto a la exteriorización, ¿no? Porque si no tendríamos que decir que el silencio pues va con el carácter o con la forma de ser de las personas, que hay gente más callada y hay gente que no puede callar, ¿no? No, el silencio no es eso. El silencio, como digo, es hablar de una dinámica que nos hace capaces de entrar en esa actitud de escucha, ¿no? Y de hecho, pues si hiciéramos un recorrido por nuestra propia vida, descubriríamos cómo el silencio siempre ha estado ahí, sobre todo desde nuestra infancia. Yo creo que lo habéis observado, lo habéis percibido, ¿no? Cómo los niños tienen una capacidad connatural para vivir en el silencio y sumergidos en su silencio. Aunque hoy cada vez lo estamos rompiendo más, ¿no? Con los teléfonos, con las tablets, con la tele, ¿no? Que muchas veces sacan al niño de su verdadero silencio, en el que él encuentra su propia diversión y su propio entretenimiento, ¿no? Y de hecho ya están alertando mucho los psicólogos de lo peligroso que es darle a un niño un instrumento de estos tecnológicos, no tanto por la tecnología en sí o los peligros añadidos que puedan venir por las redes sociales, sino porque en el fondo ya desde pequeños comenzamos a sacarles de ese espacio de silencio con el cual naturalmente se convive, ¿no? Es cierto que el ambiente nos saca del silencio. No solo porque vivimos en sociedades agitadas o generalmente vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Donde es difícil encontrar espacios de silencio físico, ¿no? Sino porque la constante llamada a ver, a escuchar, a consumir, etcétera, etcétera, nos está sacando siempre constantemente de la verdadera escucha, de lo que realmente anhelamos o necesitamos, ¿no? Y que sin duda alguna se nos manifiesta de una manera muy especial en ese cambio de edad, en ese cambio de época, ¿no? Cuando
comenzamos nuestra adolescencia, ¿no? Que yo diría que es el momento o uno de los momentos más críticos de la vida, ¿no? Por todo lo que conlleva de cambio, de apertura, de conciencia, pero también se convierte en el momento más peligroso y más decisivo de la vida de la persona. Sobre todo cuando hemos vivido en ambientes que nos condicionan a que tenemos que ser de una manera determinada. Y esto yo creo que por desgracia lo observamos mucho, ¿no? Porque entrar en el silencio, sobre todo en la adolescencia, implica entrar a escucharse a sí mismo. Implica a abrirse a la toma de conciencia de quién soy yo. Y sobre todo esa toma de conciencia implica que yo no soy como los otros esperan que yo sea, que yo no soy como los otros quieren que yo sea, que yo no soy como yo quisiera ser, porque en eso que yo quisiera ser es donde tengo puestas mis expectativas de que entonces voy a ser aceptado, voy a tener éxito, voy a alcanzar todo aquello que me han vendido y me han metido en la cabeza como lo que va a provocar o facilitar mi verdadera felicidad. Y por eso la adolescencia, que podríamos decir como etapa evolutiva en el desarrollo de la persona, es la etapa de apertura a la escucha y al silencio, se está convirtiendo, por desgracia, en una etapa de cierre de puertas al silencio. Y esto tiene mucho que ver con esa incapacidad de aceptarse a sí mismo, de verse diferente a los prototipos, a las modas, a lo que en definitiva nos vende la sociedad desde una perspectiva ideológica o desde una perspectiva consumista o incluso desde una perspectiva religiosa, ¿no? Donde uno tiene que ser de esta manera para encajar, y si no es de esa manera, adiós. Ciertamente yo creo que es el inconveniente más fuerte que incide o ha incidido en nuestra vida de cara a posicionarnos de una manera más connatural con la dinámica del silencio, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo se nos está obligando a buscar fuera lo que va a ser la clave de nuestro desarrollo, de nuestra felicidad y de nuestra condición. Y al final estamos tratando de satisfacer una vida con aquello que no encontramos dentro, o que creemos que no encontramos dentro. Porque lo que percibimos a primera vista en ese silencio es quizás algo que no encaja con lo que yo pienso o con lo que me han hecho pensar, ¿no? Eso ciertamente es un inconveniente que llevamos, yo creo que arrastramos todos en el fondo en la vida, ¿no? Porque el ambiente en el que hemos vivido, la educación que hemos recibido, la realidad social que nos ha influido, el círculo de amistades, etcétera, etcétera, ha ido marcando en nosotros una mentalidad de cómo tengo que ser, para ser aceptado, para ser querido, para ser amado, para ser acogido, para tener éxito. Y eso inconscientemente ha llevado a alejarnos de nuestra propia interioridad. Fijaos que yo aquí identifico además una de las causas de la enfermedad social que nos acompañan, ¿no? No es simplemente que tenemos muchas más cosas que hacer, que tenemos mucho estrés, sino en el fondo que no vivimos en nosotros mismos, que hemos perdido un poco el norte y nuestro norte está condicionado por otras realidades que no nos dejan percibir o entrar en el silencio, ¿no? Fijaos que en el fondo lo que cualifica o califica de una manera, yo diría que a veces brutal, la dinámica existencial en la que nos movemos es la mentalidad pragmática y activista. Vales tanto cuanto haces,
o vales tanto cuanto tienes. Y entonces se nos crea o se nos ha creado una mentalidad de que mi valor va a depender de lo que yo sea capaz de alcanzar. Con lo cual la tensión de la vida fluye hacia afuera y no desde dentro. Esto es solo un preámbulo, ¿no?, de por qué necesitamos tanto del silencio. Y de un silencio, como tendremos ocasión de ver, que sea también redentor y sanador de la persona. Porque en el fondo ese cerrar puertas que se va produciendo inconscientemente en nosotros, en el ritmo de la vida, nos va dejando heridas. O porque no me he sabido aceptado, o porque no me he sabido querido, o porque no me he sabido comprendido, o porque por lo que sea, ¿no? Y el silencio emerge aquí como una realidad que podríamos comparar con esa capacidad o posibilidad de engendrarnos a nosotros mismos. No en virtud del gusto, no en virtud de las modas, no en virtud de los condicionantes, sino en virtud de esa identidad profunda que me caracteriza, ¿no? Y me parece que aquí es donde está una de las claves fundamentales de esa necesidad del silencio. Porque solo en la medida en que abrimos la puerta a conocernos y a aceptarnos a nosotros mismos, emprendemos el camino hacia el verdadero amor, hacia ese amarnos a nosotros mismos. Que fijaos que muchas veces incluso en el contexto religioso se ha entendido mal, ¿no? Como si fuera una cuestión egoística, ¿no? O narcisista, ¿no? El narcisista es el que no se ama a sí mismo y necesita que todos confluyan a darle lo que él es incapaz de darse a sí mismo. Y se crea una imagen que necesita sostener porque es incapaz de aceptar la baja autoestima que en el fondo lleva dentro. Amar al prójimo como a uno mismo. En la medida en que somos capaces de acogernos y amarnos en lo que somos, somos capaces de acoger y amar al otro en lo que es, ¿no? Este silencio que nos abre al conocernos, al aceptarnos, a amarnos, en el fondo es un camino de rescate, de rescatar la propia vida, de salir de la trampa de la exterioridad y del consumismo. Fijaos cómo esto es una realidad que condiciona tanto la vida de tantas personas, ¿no? El vivir hacia afuera, el pensar que la clave de la felicidad está fuera, ¿no? Es que si tengo tanto dinero, es que si alcanzo este puesto, es que si llego a, voy a ser feliz. Y claro, esa felicidad nunca llega. Hay momentos de felicidad, pero la felicidad no llega. Porque se busca donde no está. La felicidad o emerge de la aceptación de lo que uno es, o nadie la va a poder ofrecer, ¿no? El silencio es también por eso un morir a los ruidos. Y cuando hablo de ruidos, como ya hemos mencionado varias veces, nos referimos no tanto al ruido externo, ¿no?, cuanto a esos ruidos internos que no nos dejan, que en el fondo no nos dejan vivir la serenidad de la vida, ¿no? Ya no solo las preocupaciones, sino pues tantas y tantas ideas que se pueden meter en la cabeza y que siempre están ahí como: no has llegado a esto, no has logrado lo otro, ¿por qué haces esto? ¿Por qué el otro es así? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque es esos ruidos que al final lo único que hacen es ahondar en la insatisfacción interior, ¿no? Acallar esos ruidos que no nos dejan escucharnos a nosotros mismos, que no nos dejan nacer en el verdadero silencio, ¿no? Y por eso hablar de silencio, y esto lo pongo como preámbulo a lo que vamos a decir después, no es hablar de un método. Hoy hay un problema por ahí muy serio en muchos movimientos o grupos llamados espirituales, ¿no? Que han buscado o que buscan la felicidad en dominar un método. Y como yo soy un gran practicante de meditación, voy a alcanzar con esto ya mi felicidad. O porque yo hago el yoga mejor que nadie, o porque yo practico 40 horas sentado de silencio, ya voy a alcanzar mis metas. No, no se trata de practicar ningún método, sino de forjar una vida. Y esto es muy importante, ¿no? De forjar una vida asentada en la capacidad de escucha, que en el fondo sería la dimensión del silencio, ¿no? Por eso, como digo, no se trata tanto de que seamos expertos practicantes del silencio, ¿no? Como métodos, ¿no? Y que nos hagamos unos cuantos retiros de sentadas interminables de silencio, de meditación, ¿no? Porque eso me puede dar una apariencia de felicidad, pero no se trata de apariencias, lo que realmente se anda buscando, ¿no? Sino de forjar una vida que realmente llene de valor, de sentido, la propia vida y la propia existencia, ¿no? En este sentido, ¿no? Fijándonos en la gran sabiduría de tantos maestros, e incluso yo diría de tantas tradiciones religiosas que nos preceden y que sin duda alguna es uno de los grandes patrimonios de la humanidad, podemos descubrir lo que podríamos denominar una pedagogía del silencio. O sea, cómo potenciar ese silencio sanador, integrador en la propia vida. Y aquí nos vamos a encontrar unas constantes que curiosamente están presentes prácticamente en todas las grandes religiones del mundo, ¿no? Y en todos los grandes maestros de la vida espiritual, ¿no? Donde se van a subrayar diversos elementos, ¿no? Que vamos a tratar un poco de entender y de comprender, ¿no? La soledad, por ejemplo, una palabra de la que se habla mucho, pero a la que también se le tiene tanto miedo como al silencio. Sobre todo porque no entendemos lo que significa la soledad, cuando se habla como un camino de pedagogía, ¿no? La soledad no es aislamiento, sino la soledad en el fondo es aprender a liberarse de todo aquello que me condiciona. Esa es la soledad que encontramos claramente reflejada, por ejemplo, en nuestros místicos cristianos. Cuando hablan de ese anhelo, deseo de soledad, no es tanto una soledad externa, aunque a veces es necesaria para poder acallarse uno a sí mismo, ¿no? Cuanto de una soledad que se ha de forjar desde dentro, ¿no? Es decir, que me lleve a liberarme de todo aquello que puede estar condicionando mi vida o que puede estar esclavizándome sin yo darme cuenta, ¿no? Y ciertamente para eso, pues, hará falta un espacio de aislamiento, pero no como fin en sí mismo, sino como mediación para favorecer, podríamos decir, la toma de conciencia, ¿no? La relajación, otro elemento sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el fondo es prestar atención a quiénes somos y a lo que nos condiciona en la vida. Relajarse significa no olvidarse de todo,
sino aprender a desconectar de aquello que me tensiona en la vida, para reconectarme. Y relajación por eso hace alusión tanto a nuestra realidad psíquica, física como espiritual. No se trata simplemente de una relajación física, sino que ha de favorecer esa relajación física la integración de todo lo que en definitiva son los elementos fundamentales de la persona humana, ¿no? Por eso ahí veremos cómo pues, elementos como la respiración juegan un papel fundamental. Curiosamente, aprender a respirar. Dicen los médicos que no sabemos respirar. A pesar de que la respiración normalmente es algo que hacemos inconscientemente, ¿no? Muchas veces la agitación de la vida nos ha llevado a crear ritmos no sanos de respiración. Y por eso nos resulta muchas veces difícil relajarnos. Veremos la importancia que tiene esto también de cara a lo que podríamos denominar el serenar los ritmos internos. Es decir, ¿por qué la actividad frenética de mi vida me condiciona interiormente? Cuando aparentemente es una función que yo realizo fuera. ¿Por qué todo eso me condiciona? Aparte de esa unidad psicofísica que nos afecta, ¿no? De esa dimensión psicosomática, ¿no? Que nos caracteriza y de la cual hoy ya conocemos y sabemos tanto, ¿no? Pero decir, ¿cómo favorecer que la realidad externa no me condicione internamente? ¿Cómo yo puedo vivir en silencio a pesar de estar haciendo 40 cosas a la vez? ¿Cómo puedo yo mantener esa calma interior a pesar de estar en medio de un trabajo que me exige mucha atención, me exige mucha tensión, me exige prestar atención a muchas cosas a la vez? Fijaos que por ahí va la pedagogía del silencio, ¿no? No tanto simplemente aislarnos de lo externo, porque al fin y al cabo tenemos que volver a la vida real, a los condicionantes de la vida real, sino cómo forjar en nosotros esa armonía interior que me lleva a vivir la agitación exterior desde una perspectiva diferente, que no me agote. Expresado en palabras, por ejemplo, de Santa Teresa, que el trabajo sea descanso. ¿Cómo es eso posible? ¿Es eso posible? Que el trabajo me descanse en vez de que me estrese. Y parece que sí que es posible. Pero forjándolo desde dentro, ¿no? En el fondo es cómo me posiciono yo frente a esa realidad, ¿no? ¿En qué sentido dejo que me afecte o no me afecte, ¿no? Fijaos por qué os decía antes es tan importante esta integración del silencio en la vida cotidiana, ¿no? Porque si el silencio fuera simplemente que, ala, me quedo encerradito unos minutos o mediodía o un fin de semana, alcanzo el nirvana y ya qué maravilla. Pero luego tengo que volver a salir. ¿Y de qué me ha servido eso? Si a la primera de cambio me vuelve a alterar todo. Sería una pequeña vacación, ¿no? Y luego viene el estrés postvacacional, ¿no? Es decir, ¿cómo entrar en esa dinámica que nos ayude a serenar? O dicho en palabras, si queremos más médicas, en descargar tensiones. ¿Cómo puedo yo integrar todo ese dinamismo de vida que me descargue de las tensiones que, consciente o inconscientemente, se van acumulando en la vida?
porque tengo que hacer esto, porque esto me ha salido bien, porque esto no me ha salido bien mal, porque me llega el tiempo, porque llego pronto, porque llego tarde, porque, diríamos, la contradicción, la limitación es algo que nos encontramos a cada paso. La programemos o no, está ahí, ¿no? Y otro elemento que es sumamente importante, pero que remite ya sobre todo a una actitud interior profunda, que es donde realmente comenzamos a integrar el silencio en la vida, lo que se llama el desprendimiento. Que no se trata de la renuncia, ¿no? A veces hemos leído ese desprendimiento únicamente en clave de renuncia. Ay, es que voy a dejar de ver la tele, es que voy a dejar de comer chocolates, que voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. No, el desprendimiento apunta a un desligarse interiormente de las cosas que a uno le condicionan, sin que para ello tenga que prescindir de ello, pero que no ocupen, podríamos decir, el corazón. Que el corazón esté ocupado única y exclusivamente por las cosas verdaderamente importantes y todo lo demás sea funcional. Ese sería el verdadero sentido del desprendimiento, ¿no? Que en el fondo es cuando ya hemos logrado acallar todas esas realidades que nos condicionan, que nos tensionan, que no nos dejan vivir en esa dinámica del silencio, ¿no? Fijaos que en el fondo son unos elementos muy simples, ¿no? Quizás no tan fáciles de ir integrando en la propia vida, ¿no? Y que necesitan ejercicio porque, como decíamos antes, ¿no? Quizás el ritmo, la mentalidad, la dinámica social ha apuntado más a sacarnos de nosotros mismos que a meternos en nosotros mismos. Incluso a veces la misma religión, que ha apuntado más a sacarnos hacia las celebraciones de ritos que no a entrar en una verdadera dinámica interior de encuentro, ¿no? De tal manera que todo termina exteriorizándose, ¿no? Bueno, vamos a decir alguna palabrita muy breve sobre algunos de estos elementos que nos pueden realmente ayudar, ¿no? Y uno de ellos, sin duda alguna, sobre todo cuando nos proponemos hacer un momento de meditación, de silencio, de tomar conciencia, no cabe duda que es la postura. Fijaos, estos elementos ninguno es imprescindible, son simplemente ayudas, porque en definitiva lo que cuenta es la persona, no la exteriorización de esa realidad, ¿no? Pero la postura sí que tiene una dinámica que es importante, ¿no? Porque en el fondo es hacernos presentes a nosotros mismos. Es decir, el que yo me siente de una manera o de otra, o me tumbe, o me ponga de pie o sentado, o de la manera que sea, en el fondo es ya ejercitar esa conciencia sobre uno mismo. Es decir, estoy conmigo mismo. Y la postura, en ese sentido, induce o ayuda a una toma de conciencia y a una respuesta interior, ¿no? También porque las tensiones que llevamos acumuladas en nuestro cuerpo nos condicionan y nos provocan distracciones, nos provocan malestar. Y el equilibrio, podríamos decir, corporal, favorece el sosiego y la armonía, ¿no? O sea, no es simplemente una cuestión física eh, como fin en sí misma, ¿no? De, de cultivar un buen cuerpo, ¿no? Sino sobre todo de favorecer la integración y el equilibrio, ¿no? Y por eso es muy importante evitar siempre dos excesos. La tensión, o sea, tener posturas que nos tensionen, que uno se sienta incómodo, y el adormecimiento, ¿no?
a tener posturas que me lleven fácilmente a entrar en una fase diferente, ¿no? Por ello, como digo, es importante que cada uno encuentre su postura equilibrada, sin tensiones, que ayude, ¿no? Hoy nos insisten mucho de que hay que saber sentarse bien, hay que tener la espalda erguida, pero cuando uno ya la tiene torcida, por mucho que se la pongan recta, lo único que le hacen es provocarle tensión. Y entonces para estar tensionado, pues no. Fijaos que esto es muy importante, ¿no? Cuando uno pues ya tiene los huesos todavía ágiles y puede educarlos, pues sí, pero cuando ya no, pues tendrá que conformarse con aquella postura que se adapte mejor a su realidad corporal, ¿no? Es decir, cuando nos sentamos en el silencio, en una postura equilibrada o justa, estamos indicando algo con ese gesto, ¿no? Es como decir, venga lo que venga, yo de aquí no me muevo. Fijaos, una cosa tan tonta, ¿no? Como decir, sentar bien, en el fondo es como que se está uno diciendo a sí mismo, no, ya he encontrado mi puesto y esto como que ya incentiva, si queremos inconscientemente, la realidad de lo que va a favorecer, ¿no? Todas esas dimensiones, ¿no? Y ciertamente eso implica darse tiempo, encontrar la postura idónea. Parece una tontería, pero esto lleva su tiempo, sobre todo cuando no nos hemos acostumbrado a ello, ¿no? Pero eso es un ejercicio importante porque es empezar a escuchar el propio cuerpo, los propios condicionantes, la propia realidad, ¿no? Otro elemento que subrayaba, que va ligado y que tiene una dimensión física, psíquica y espiritual fundamental, que es la respiración. Fijaos, curiosamente la respiración siempre en las grandes tradiciones religiosas, en los grandes maestros de meditación, ha jugado un papel sumamente importante. Ya incluso en la comprensión antropológica. Por ejemplo, en la comprensión antropológica que está detrás de la visión del hombre en el Antiguo Testamento y en las antiguas culturas. Se identificaba la respiración con la vida, con el espíritu. ¿Por qué? Porque la experiencia decía que cuando uno dejaba de respirar es que ya estaba muerto. Y por lo tanto, la respiración era como ese aliento vital fundamental. Es decir, no es simplemente una cuestión, podríamos decir, psíquica o corporal, sino que tiene una trascendencia, una visión antropológica profundamente espiritual, ¿no? De hecho, para la mentalidad, por ejemplo, del Antiguo Testamento, la mentalidad hebrea, la respiración era el signo de la participación del Espíritu de Dios, la ruá de Dios, ¿no? Como nos relata la creación del hombre, del Génesis, ¿no? Dios toma el polvo y le insufla su espíritu. Es la respiración. Por eso la respiración tiene una dinámica fundamental, ¿no? En todo lo que es la manera de disponernos a ese silencio, ¿no? Y por eso es la mejor técnica de relajación. Cuando uno está nervioso, está ansioso, está angustiado, si hace unas respiraciones profundas, ¿no? Ya eso va calmando. Lo sabéis bien también las mujeres, ¿no? Ahora se insiste mucho en el control de la respiración cuando se va a dar a luz, ¿no? No simplemente para no ahogarse, sino porque una respiración bien marcada, pausada, también reduce el centramiento en el dolor para renovar, ¿no?, la dinámica de la persona, ¿no? Por eso se insiste, ¿no?, en que la respiración
vaya acompañado de una inspiración lenta y profunda. Porque prestar atención a esto ya conlleva una incidencia psíquica y espiritual muy importante, que es en el fondo entrar en una dinámica de ir sin prisas, ¿no? De tomarse el tiempo, de no entrar en la angustia, y que al mismo tiempo favorece toda una renovación del oxígeno corporal, ¿no? Y la expiración, en la medida en que adquiere un carácter totalizante, ayuda a relajar, a expulsar tensiones, ¿no? Incluso entre los padres del desierto, todo eso se veía como la gran obra del Señor, ¿no? Inspirando con el nombre de Jesús y expirando con el nombre de Cristo. Casi como un hacer que esa dimensión, diríamos, vital, ¿no?, vaya forjando o potenciando la conciencia, incluso de la presencia, ¿no? Pues es un acto profundamente espiritual, la respiración bien entendida, ¿no? No es simplemente un acto físico, ¿no?, sino que realmente implica toda esa dinámica o esa dimensión que ha estado, como digo, muy presente también en toda la tradición, ¿no?, de la oración del nombre de Jesús, ¿no?, acompañada de la respiración. Que eso bien podría servir incluso como una técnica de oración, o una oración en sí misma, ¿no? Postura, respiración, y lo que quizás es más difícil, pero que se va forjando en el proceso y en el dinámico, es lo que podríamos llamar la distancia o el desapego, ¿no? Es decir, aprender a distanciar nuestra mirada de nosotros mismos para percibirnos en lo que está aconteciendo. Sin el juicio, desapegarnos del juicio, eso es lo más difícil. Porque enseguida me viene un pensamiento, me viene una idea o no sé qué, enseguida sin querer ya estoy enjuiciando. Y no, y este desapego implica simplemente aprender a mirarse, aprender a observarse, aprender a acogerse a uno mismo, con lo que emerja, ¿no? Que unas veces podrá ser tranquilidad, serenidad, y otras veces puede ser un torbellino de pensamientos, de malestares o lo que sea, ¿no? Aprender a distanciarse, a no identificarse con eso que está aconteciendo en mí, sino a verlo como algo que está aconteciendo en mí, pero que yo soy más que eso. Yo no soy exclusivamente eso. Yo no soy el que me siento ahora mal o me siento bien. Y ese es un ejercicio de silenciamiento fundamental, ¿no? Porque no solo va sanando mi percepción de mí mismo, sino que me ayuda realmente a no comportarme conmigo mismo como un inquisidor o como un juez implacable, ¿no?, donde parece que no me puedo consentir absolutamente nada, ¿no? Fijaos, es en el fondo lo que normalmente se denomina como aprender a alejarnos de nuestro ego, que es el que fácilmente se apodera de nosotros cuando no hacemos silencio. Nuestro egoísmo, egocentrismo, narcisismo, soberbia, amor propio, lo llamemos como lo llamemos, ¿no? Eso emerge de la no escucha silenciosa de nosotros mismos, que nos dejamos condicionar por ese ego.
Y entrar en el silencio es dejar que el ego se calme, porque al final es la fuente de todas nuestras angustias, y que comience a fluir la vida con la naturalidad que le caracteriza. Y fijaos, solo este ejercicio que venimos señalando, postura, respiración, desapego, ya termina siendo profundamente sanador de la persona. Porque ya me distensiona frente a lo que estoy viviendo y frente a lo que puede venir. Y me dispone a vivirlo de otra manera, ¿no? Porque si no, al ego no lo dominamos nunca. Nos va a dominar él siempre. El ego que puede ser el instinto, el ego que puede ser el interés egoísta, el ego que puede ser el amor propio, el ego que puede ser esa búsqueda única y exclusiva de satisfacción, el ego que puede ser un narcisista, etcétera, 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 ¿no? Y por eso es importante que el silencio nos lleve a ese no entretenernos con nada. Simplemente aprender a observarnos a nosotros mismos. Como digo, aprender a no enjuiciarnos. Y esto creo que es sumamente importante, porque cuando emerge cualquier cosa en nosotros y la enjuiciamos, ya estamos estableciendo unos criterios de valor, de aprecio o de desprecio. Y eso me posiciona a no asumir la realidad tal cual es, sino enseguida a identificarla como bien o como mal, que no significa que no haya que tener una visión o una conciencia, ¿no? Sino que significa que en un primer momento, antes de emitir yo un valor, tengo que aprender a acoger y a observarme en el silencio. Y eso es hacer silencio, ¿no? Porque si no, el juicio, el prejuicio puede también condicionarnos, ¿no? Y no dejarnos desarrollar esa dimensión de libertad y de paz, ¿no? Que es aprender a valorarnos en lo que realmente somos.